El autor y teólogo inglés del siglo XX, G.K. Chesterton, dijo una vez: los cuentos de hadas no les dicen a los niños que los dragones son reales. Los niños ya saben que los dragones son reales. Los cuentos de hadas les dicen a los niños que los dragones pueden ser vencidos. Pienso en eso cuando estamos terminando nuestra serie, La Victoria de la Navidad, mientras hablamos sobre Apocalipsis 12 y la historia del dragón invadiendo la escena navideña. Usualmente, en Navidad, leemos de Lucas 2 o de uno de los otros relatos del Evangelio sobre el nacimiento del niño Jesús. Y sin embargo, a través del lente de Apocalipsis 12, vemos esta hermosa imagen del dragón invadiendo la historia de la Navidad. Y sin embargo, la invasión del dragón no fue el final de la historia. El final de la historia fue la derrota del dragón. Y es en la derrota del dragón hoy que podemos avanzar hacia lo que sigue. Durante las últimas semanas hemos recorrido Apocalipsis 12 y hemos visto cómo en la primera semana hay una verdadera batalla espiritual que cada uno de nosotros enfrenta cada día. Ya sea que estemos conscientes de ello o no, estamos en medio de una batalla. Y debido a esa batalla podemos estar seguros de que habrá sufrimiento. En la segunda semana hablamos de cómo la mujer dio a luz al niño Cristo a través de un gran sufrimiento. Y nosotros también, como cristianos, experimentaremos sufrimiento a través de esta batalla. Y sin embargo, el sufrimiento no es el fin. La semana pasada hablamos de cómo a menudo somos tentados a tomar los caminos del diablo, las tácticas del enemigo, para intentar derrotar al propio enemigo. Y sin embargo, aprendimos que el camino del Cordero es mayor que el camino del dragón. Y es a través de la muerte y el sacrificio que experimentamos la vida y la victoria. Y aquí estamos hoy, ahora, terminando Apocalipsis 12 con la verdad de que al mantenernos firmes en Cristo, mientras nos mantenemos firmes en su victoria, podemos estar seguros de que seremos capaces de soportar hasta el final. Y esa es la verdad que estamos experimentando hoy, que podemos mantenernos firmes en la fuerza de Cristo, no en la nuestra. Si lo desean, abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis 12 mientras terminamos esta historia. Apocalipsis 12, comenzando en el versículo 13. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño varón. Pero a la mujer se le dieron 2 alas del gran águila para que pudiera volar lejos de la serpiente al desierto, al lugar donde debe ser alimentada por un tiempo, y tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó agua como un río de su boca tras la mujer, para arrastrarla con una inundación. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río, que el dragón había vertido de su boca. Entonces el dragón se enfureció con la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, y se paró sobre la arena del mar. Así que vemos en este pasaje que está ocurriendo mucho, solo un poco de contexto. El dragón representa a Satanás, el diablo, nuestro enemigo. La mujer y la descendencia representan a la iglesia. Nosotros, los creyentes de Dios, que ahora están siendo perseguidos y acosados y hechos objeto de guerra. El enemigo está tratando de derrotarnos y sin embargo la batalla ya está asegurada. El diablo ha sido arrojado de los cielos y ahora está en sus últimos esfuerzos por intentar derrotarnos. Y sin embargo nuestra victoria ya está asegurada en Cristo. Y aunque la batalla es real, también lo es la protección de Dios. La batalla espiritual es muy real y sin embargo Dios promete proteger a su pueblo. Vemos esa protección en el versículo 14. Pero a la mujer se le dieron 2 alas del gran águila para que pudiera volar del serpiente al desierto. Dios protegió a la mujer. Él nos protege a nosotros, su iglesia. Incluso recordando la historia de Navidad, Dios protegió al niño Jesús, a María y a José cuando huyeron de Belén a Egipto. Ellos fueron y experimentaron la protección de Dios en el desierto. Aquí se menciona un tiempo, tiempos y medio tiempo, 1 año, 2 años y medio año. Son los mismos 1260 días que nosotros aprendimos anteriormente en esta serie de sermones. Representa ese tiempo en que están experimentando dificultades. Y así Dios protege a su pueblo. La batalla es real, sí, pero también lo es la protección de Dios. Él promete protegernos y cuidarnos. Entonces, ¿cómo hace esto? Lo hace a través de su armadura, su protección.
Y no puedo pensar en la armadura de Dios sin pensar en Efesios capítulo 6. Así que si tienes una Biblia, podrías abrirla ahora en Efesios 6 mientras nos adentramos en la armadura de Dios. Efesios 6, comenzando en el versículo 10, Pablo dice esto a la iglesia. Él dice, finalmente, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir las artimañas del diablo. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Pablo está diciendo que nuestra batalla no es entre nosotros. Mira alrededor de la sala. Las personas sentadas a tu lado, frente a ti, no son tu enemigo. Las personas del otro lado del sistema político no son tu enemigo. Esos compañeros de trabajo que te molestan tanto no son tu enemigo. Las personas que te cortan el paso camino al trabajo no son tu enemigo. No, nuestro enemigo es un enemigo espiritual que merodea y quiere robar, matar y destruirte a ti y a todo lo que te importa. Hay un verdadero enemigo espiritual y su nombre es Satanás. Y sin embargo, Dios promete protegernos de este enemigo. ¿A través de qué? A través de la armadura de Dios. Ahora, cuando pienso en armadura, pienso en mi superhéroe favorito, Iron Man. ¿Hay algún fan de Iron Man por aquí? ¿Algunos de ustedes? Muy bien. Cuando a menudo pensamos en la protección de Dios, cuando pensamos en la batalla espiritual, creo que muchos de nosotros lo pensamos a través del lente de, en realidad, no Iron Man, sino el Capitán América. Así que el Capitán América, no sé si conocen su historia en el universo Marvel. El Capitán América fue una vez un niño enclenque llamado Steve Rogers. Era un niño de noble habilidad y corazón, y por eso experimentaron con él. Y básicamente tenía fuerza sobrehumana después de estos experimentos. Y aquí está él, Steve Rogers, Capitán América, y su mayor fortaleza es literalmente eso, es su fuerza. Es su capacidad para golpear a la gente hasta dejarla hecha polvo y para defender a América y, en última instancia, al mundo. A menudo pensamos en nosotros mismos como el Capitán América, que tenemos nuestra propia fuerza en nosotros mismos, que tenemos la capacidad de derrotar a los malos por nuestra cuenta. Y sin embargo, ese no es el camino de Cristo. El camino de Cristo es en realidad más como Tony Stark, Iron Man. Ahora, Tony Stark es un tipo bastante inteligente y tiene muchos recursos infinitos, esencialmente, pero eso no es lo que le proporciona su fuerza y sus habilidades. Él, como superhéroe, su capacidad para derrotar a los enemigos es en realidad a través de su armadura. No tiene la fuerza por sí mismo. Su fuerza viene de fuera de él. Y así es con nosotros también. Nuestra fuerza como creyentes, nuestra capacidad para participar en la batalla espiritual y realmente resistir la batalla espiritual no es porque inherentemente seamos fuertes, sino por la fuerza de Cristo que nos ponemos. Y es a través de la fuerza de Dios que podemos soportar. Así que desglosamos estas fortalezas espirituales que tenemos en Cristo en la armadura de Dios. Porque la batalla es real, pero también lo es la protección de Dios. Y en última instancia, estamos llamados a permanecer ahora en la protección de Dios. Versículo 13, continuemos con esto. Toda la armadura de Dios, y vamos a traer la armadura aquí en un segundo, para mostrarles, pero toda la armadura de Dios, el propósito entero de ella, no es para que podamos ir a patear traseros y tomar nombres, es para que podamos mantenernos firmes. Porque en última instancia, al final de todo esto, al final de la batalla espiritual, estamos llamados a mantenernos firmes en Cristo. Y es por su fuerza que podemos mantenernos firmes. Continuemos, versículo 14. Estad, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la disposición que da el evangelio de la paz. En todas las circunstancias tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y súplica. Con este fin manteneos alerta con toda perseverancia, haciendo súplica por todos los santos. Así que aquí tenemos la armadura de Dios. Sí,
Entonces, primero debemos ponernos el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad lo ponemos abrazando la integridad y abrazando el Evangelio. El cinturón de la verdad simboliza la verdad del Evangelio en la que estamos, en esencia, como envueltos en la verdad de Dios. La verdad del Evangelio es que somos pecadores necesitados de un Salvador, que no tenemos las habilidades por nosotros mismos, sino que necesitamos ayuda externa. Necesitamos que Jesús venga a rescatarnos, así que abrazamos el Evangelio. Abrazamos la verdad de Dios. También abrazamos una vida de verdad, que vivamos con sinceridad y honestidad entre nosotros también. Así que primero abrazamos el cinturón de la verdad. En segundo lugar, nos ponemos la coraza de justicia y ahora vivimos a la altura de nuestra nueva identidad. En Cristo hemos sido hechos nuevos. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Somos nuevas creaciones en Cristo y por lo tanto nos ponemos la coraza de justicia, sabiendo que somos justos, no por nuestros propios esfuerzos o nuestra propia bondad, sino por la justicia que Cristo nos ha dado a través de su vida y su muerte. Y debido a su bondad, ahora también somos considerados justos. Y así nos ponemos la coraza de justicia. Vivimos en nuestra nueva identidad, sabiendo que Dios puede usarnos, que Dios puede hacer el bien a través de nosotros, aunque no seamos buenos por nosotros mismos. Y así vivimos en esta nueva identidad, sabiendo que somos justos, gracias a Cristo. La coraza de justicia también protege el corazón. Y así Dios protege nuestros corazones también. No tenemos que proteger nuestro propio corazón e intentar hacerlo de maneras imperfectas, sino que podemos confiar en que Dios protegerá nuestros corazones. Tercero, vemos el escudo de la fe. Así que tomamos el escudo de la fe y confiamos en que Dios nos protegerá. Así que aquí tenemos un escudo y se habla de cómo el escudo de la fe que tomas para así protegernos de los dardos de fuego del enemigo. Tienes un escudo para protegerte contra el armamento del enemigo, especialmente el armamento de largo alcance como un arco y flecha. Y así levantamos el escudo sabiendo que Dios nos protegerá. Lo hacemos con fe. Es el escudo de la fe, confiando en Dios para que nos proteja, no confiando en nosotros mismos para protegernos. Y no es esa una gran tentación, intentar protegerte a ti mismo, intentar cuidarte a ti mismo, cuidar del número uno, porque nadie realmente te entiende, nadie realmente sabe lo que necesitas. Y así, a menudo intentamos protegernos en lugar de confiar en que Dios nos proteja, cuando Él promete hacer precisamente eso. Y así se necesita precisamente eso. Se necesita fe para decir, Dios, no me cuidaré a mí mismo. Confío en que tú me cuidarás. Así que levantamos el escudo de la fe, sabiendo y confiando en que Dios puede protegernos. A continuación, nos ponemos el casco de la salvación y confiamos en la salvación de Cristo. Protege nuestra mente, protege nuestros pensamientos, protege nuestra confianza en Jesús al saber que la verdad de las Escrituras, la verdad del Evangelio, es real y que podemos proteger, que nuestra salvación está segura, que nuestra victoria está segura, no en nosotros mismos, sino en Cristo. Y así nos ponemos el casco de la salvación, sabiendo que Dios ha provisto el camino, que ya ha provisto el viento y no tenemos que cuestionarlo. A continuación, nos ponemos los zapatos adecuados para la prontitud del Evangelio, para compartir el Evangelio con otros. Los primeros cuatro, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, son más de naturaleza defensiva, te protegen. Mientras que estos últimos son más de naturaleza ofensiva, y así te pones los zapatos adecuados para la prontitud de compartir el Evangelio de la verdad. ¿Alguna vez has estado en casa y estás listo para ir a algún lugar y las otras personas dicen que están listas pero no lo están del todo? Como ya sea que ni siquiera estén completamente vestidos o como que no tengan los zapatos puestos. Es como, no puedes, no me digas que estás listo para irte si ni siquiera tienes los zapatos puestos. Si no tienes los zapatos espirituales puestos como aptos, listos para compartir el Evangelio, entonces no estás listo para estar en misión con Dios. Dios está diciendo, mira, si estás listo, eso significa que estás listo para compartir las buenas nuevas de Jesús. Primera de Pedro 3:15 lo dice de esta manera. Siempre estén preparados para compartir la razón de la esperanza que tienen. No tienes que tener palabras elocuentes. No se trata de eso. Se trata del movimiento del Espíritu para saber la verdad de lo que Dios ha hecho por ti y lo que Él puede hacer por aquellos que están contigo también. Una de las mejores maneras en que podemos empujar la oscuridad hacia atrás es declarando la bondad de Jesús, el Evangelio de paz que hemos experimentado, que ahora compartimos también con otros. Y así, nos ponemos los zapatos y estamos listos para compartir el Evangelio de la paz.
Y luego tomamos la espada del Espíritu y recitamos las palabras de las Escrituras. Memorizamos la palabra de Dios. La hacemos hogar en nuestro corazón para poder compartir la palabra de Dios con otras personas. Que podemos compartir la esperanza de Jesús. Podemos contrarrestar las mentiras del enemigo con la verdad de las Escrituras. Cuando pienso en eso, pienso en Jesús. En el capítulo 4 de Mateo, leemos la historia de Jesús y cómo acababa de ser bautizado y estaba a punto de comenzar su ministerio. Pero antes de que su ministerio comenzara, entró en el desierto por 40 días. Y fue en ese desierto donde no comió ni bebió nada durante 40 días. Y probablemente comenzó a tener hambre en algún momento, porque Satanás lo miró, estaba tratando de tentarlo en el desierto y le dijo: oye, hermano, ¿tienes hambre? Debes tener hambre. Mira esa piedra, ¿no parece casi una barra de pan? Deberías convertirla en una barra de pan. ¿Y Jesús qué dice? Él dice: el hombre no vive solo de pan. Jesús contrarrestó las mentiras del enemigo con la verdad de las Escrituras. Y Pablo aquí, en Efesios 6, está diciendo: memoriza las Escrituras. Haz tu hogar en la palabra de Dios para que puedas conocer la verdad de las Escrituras. Puedes contrarrestar las mentiras del enemigo. Puedes contrarrestar los ataques que vendrán hacia ti. Y puedes recitar las Escrituras para hablar la verdad en esas situaciones. Estamos llamados a tomar la espada del Espíritu, que es más afilada que una espada de doble filo, sabiendo que la palabra de Dios puede penetrar en la oscuridad y traer luz, donde quiera que vayamos. Y por último, oramos en el Espíritu en todo momento, pidiendo a Dios que haga lo que no podemos hacer nosotros mismos. Efesios 6, 18 lo dice de esta manera. Dice: orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y súplica. Para ello, mantente alerta con toda perseverancia, haciendo súplica, orando por todos los santos en todo momento en el Espíritu. Ora, pidiendo a Dios que haga lo que no puedes hacer tú mismo. Debemos continuar siempre en oración. Siempre debemos pedir a Dios que haga lo que no podemos hacer nosotros mismos. En realidad, hay muy poco que podamos hacer, especialmente en estas batallas espirituales, especialmente cuando la vida se descarrila y es inesperado y no sabes qué hacer y te enfrentas a una situación increíblemente difícil. ¿Qué haces? Tú oras, porque no hay nada más que puedas hacer. Anoche estaba visitando a un amigo en el hospital. Su esposa tuvo un ataque al corazón y la situación no pinta bien. No hay nada que puedan hacer. Quiero decir, los doctores y el equipo están haciendo todo lo posible para revivir su cuerpo. Y aún así, están sentados allí sin respuestas, sin esperanza, excepto que Dios se manifieste de una manera poderosa, y por eso están orando. Y se necesitan situaciones como esa para darnos cuenta de que no tenemos control sobre la vida. Nos gusta engañarnos pensando que sí. Pero luego vienen situaciones como esta y te recuerdan cuán poco control realmente tienes. Y entonces Dios nos recuerda: oye, yo tengo esto, te tengo a ti, los tengo a ellos. Así que ora en el Espíritu en todo momento, haciendo súplicas, orando por los santos, orando unos por otros, levantándonos unos a otros, para que podamos ser fortalecidos y animados por Dios y su pueblo. Así que nos ponemos la armadura de Dios, confiando en que es en la fuerza de Dios que podemos resistir. Es en la fuerza de Dios que podemos mantenernos firmes en esta batalla. Y aún con toda esta armadura puesta, todavía estamos sujetos a ataques, incluso si nos despertamos diariamente y abrimos nuestra Biblia y pasamos tiempo en la palabra y oramos y adoramos. Incluso con todo eso, todavía estamos sujetos a ataques. Hace unos años fui a un viaje misionero a China. Fue una experiencia increíble y sin embargo también fue una experiencia realmente difícil. Fue interesante porque estábamos en el noreste de China, justo donde se juntan Corea del Norte, Rusia y China. Es un lugar realmente divertido para pasar el rato. Así que estamos en China y en realidad estamos interactuando con algunos misioneros que están entrando y saliendo de Corea del Norte. Y entonces estamos escuchando todas estas historias increíbles. Quiero decir, estaban metiendo Biblias de contrabando en Corea del Norte. Si te atrapan metiendo Biblias de contrabando en Corea del Norte, estás en un campo de trabajo por el resto de tu vida. No se andan con juegos. Y entonces estamos en China, escuchando estas historias de hazañas norcoreanas y empiezo a sentirme bastante seguro. Y entonces estoy teniendo conversaciones con mi esposa Lori en ese momento.
Hacíamos FaceTime todos los días, así que le estaba dando actualizaciones del ministerio. Y uno de los miembros del equipo dijo, oye Dustin, ¿qué estás haciendo? Dije, solo le estoy contando lo que hicimos hoy. Y ellos decían, no puedes hacer eso. Yo decía, ¿por qué no? Este es un Wi-Fi público en China. Están escuchando lo que dices. No puedes hablar sobre socios del ministerio, ubicaciones y nombres. Pueden ser arrestados y encarcelados. Yo decía, oh sí, lo olvidé. Me sentía realmente seguro en China porque estaba escuchando todas las historias sobre Corea del Norte, pensando, bueno, ese es el lugar malo. Esto es bastante seguro. Eso somos nosotros aquí hoy. Podemos sentirnos seguros. Mira alrededor. Estamos en la iglesia. Podrías sentirte seguro ahora mismo. Pero estábamos viendo un video hace unos minutos y los Thompson compartían su testimonio sobre cómo experimentaron daño en la iglesia. El lugar seguro de la iglesia, experimentaron daño, destrucción y decepción aquí. Es algo real. No estás seguro. No olvides que esta es una batalla espiritual. Este lugar, más que cualquier otro, es un lugar de batalla espiritual. Y por lo tanto tenemos que nunca dejemos bajar la guardia sabiendo que el enemigo está constantemente tramando para hacernos tropezar, alejarnos unos de otros. Y así debemos mantenernos firmes en la protección de Dios y estar atentos a las artimañas del enemigo. Así que, ¿qué tipo de artimañas está tratando de hacer el enemigo? Hará varias cosas. Número 1, te venderá mentiras sobre Dios y también te venderá mentiras sobre ti mismo. Te venderá mentiras sobre Dios como, hombre, realmente la has arruinado esta vez. Sé que Dios te perdonó. Sé que la Biblia dice que Dios te perdona, pero ¿realmente crees que te perdonará por esto? Lo has hecho 50 veces. Dios no te va a perdonar. Te venderá mentiras sobre ti mismo como, hombre, ¿realmente crees que eres digno de eso? ¿Realmente crees que si realmente supieran quién eres, crees que realmente se sentirían así contigo? ¿Crees que realmente te respetarían? ¿Que realmente les gustarías? No, no puedes dejar que nadie conozca tu verdadero yo. El enemigo quiere vendernos mentiras para decirnos que no compartamos nuestras vidas con Dios o con los demás y para decirnos que otros, incluido Dios, no quieren tener nada que ver con nosotros. Por eso debemos ponernos la armadura de Dios. Por eso debemos someternos a la palabra de Dios para conocer la verdad de Dios, que podemos aplicar a esas situaciones, para contrarrestar esas mentiras con la verdad de las Escrituras. Así que uno nos venderá mentiras sobre Dios y sobre nosotros mismos. Número 2, nos engañará a través de falsas enseñanzas. Intentará decirnos exactamente lo que queremos escuchar. La Biblia habla de que llegará un día en que cada uno de nosotros buscará maestros que nos digan exactamente lo que queremos oír. Y hemos hecho precisamente eso. El mundo ha proporcionado muchas vías, muchos altos profetas y sumos sacerdotes que nos predicarán exactamente los mensajes que queremos escuchar, para reforzar las creencias que queremos creer. Y por eso no debemos seguirlos, sino que debemos hacer de la Biblia nuestra fuente. Uno de nuestros valores fundamentales aquí en New Life es que la Biblia es nuestra fuente, que permitimos que la Biblia nos defina lo que es la verdad y luego nos sometemos a la verdad. Pero tan a menudo nos equivocamos, donde tomamos nuestras creencias y las imponemos a la Biblia, y ya sea que hacemos que la Biblia funcione para nosotros, o simplemente nos olvidamos de la Biblia y la escondemos para poder creer lo que queremos creer. Y hay muchas personas que nos dirán que creamos solo en esas cosas. Pero más bien, debemos someternos a la verdad de las Escrituras y hacer de la Biblia nuestra fuente en lugar de aquellos otros que quieren decirnos lo que queremos escuchar. Número 3. El enemigo puede intentar hacer que tu vida vaya tan bien que no necesites a Dios. Sabes, el éxito podría ser un signo de bendición, pero también podría ser un signo de esclavitud. El éxito puede ser algo bueno si usas ese éxito, si usas esos medios, esos recursos para bendecir a otros y lo usas como una forma de hacer el bien. Y sin embargo, también puede ser cadenas. Puede ser cadenas de tal manera que experimentamos tanto éxito, tanta alegría y satisfacción en nuestras propias cosas, en nuestra propia vida, que decimos, ¿quién es Dios? Dios no proveyó esto, yo lo hice. Mírame, mira lo que he hecho. Y al enemigo le gusta intentar alejarnos de Dios para que no aplaudamos a Dios y le demos la gloria, sino que nos aplaudamos a nosotros mismos y digamos, bien hecho. Él quiere alejarnos de Dios
a través de nuestros propios éxitos, hasta el punto en que ni siquiera pensemos que necesitamos a Dios. Ahora, en el lado opuesto de eso, puede hacer que nuestras vidas vayan tan mal que odiemos a Dios. Sí, el éxito podría ser una vía que el enemigo tome, pero también lo es el fracaso. También lo es la dificultad, también lo es la destrucción. El enemigo podría hacer que nuestra vida vaya tan mal que despreciemos a Dios. ¿Cómo podría un Dios amoroso hacer esto? ¿Cómo podría un Dios amoroso permitir que esto le suceda a alguien que amo? Esas son preguntas válidas. Entiendo la lucha. Y sin embargo, es a través de la lucha, a veces que a menudo experimentamos el parentesco y la bondad de Dios de una manera que no podríamos de otra forma. Dios nos invita a experimentar su amor y su gracia sin importar qué. No debería decir esto, pero bueno, vi esto en Facebook justo después de las elecciones y vi a alguien publicar, mira lo que hizo Dios. Solo pensé, eso es horrible. Como si tu candidato no hubiera ganado, habrías publicado, mira lo que hizo Dios. Como, ¿es solo bueno si es bueno para ti? Como, ¿es solo la soberanía de Dios y la gracia de Dios si te beneficia? ¿O no es Dios soberano y sigue siendo misericordioso incluso cuando la vida no va según lo planeado? Me atrevería a decir que Dios es el Dios de lo bueno y lo malo. Él es soberano sobre todas las cosas. Y así, ya sea que estés en un estado de bendición o en un estado de duelo, Dios es Dios. Y el enemigo quiere alejarnos de Él por cualquier medio que pueda alejarnos. Número 5. El enemigo puede perseguirte abiertamente. Puedes simplemente intentar hacer tu vida miserable e infernal en este lado del cielo. De hecho, mi esposa y yo hemos estado experimentando mucho de esto mientras nos preparamos para ir a la India. Ha habido un aumento en la cantidad de guerra espiritual que hemos experimentado y hemos tenido que acercarnos el uno al otro e intentar contrarrestar esas cosas. Y luego el enemigo intenta atacar a nuestros hijos. Intenta atacar a nuestros seres queridos de cualquier manera que pueda para intentar hacer nuestra vida difícil, para intentar alejarnos de Dios. Y mi aliento es este. Mi aliento es que vayamos a Dios en eso. En Romanos leemos sobre cómo si hemos de ser herederos con Cristo, también debemos ser cosufridores. No podemos tener la gloria de Dios sin la cruz. Sí, Jesús dice que tomes tu cruz diariamente, que lo sigas, y por lo tanto habrá sufrimiento y dificultades en el camino. Y el enemigo quiere usar eso para alejarte de Dios. Pero solo debes saber que eres considerado digno de sufrir con Cristo y también serás considerado digno de compartir la gloria de Cristo también. Por último, el enemigo puede intentar alejarte de otros creyentes. Intentará llevarte a una vida de soledad donde no confíes en otras personas. No quieres integrarte en la comunidad. No quieres experimentar lo que otras personas tienen para ofrecer, porque tal vez te han lastimado, tal vez han abusado de ese privilegio, tal vez lo han usado en tu contra. Y sin embargo, todavía estamos llamados a entrar en comunidad. Hebreos 10, 24 y 25 dice: consideremos cómo podemos motivarnos unos a otros hacia el amor y las buenas obras, sin abandonar el hábito de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Debemos reunirnos continuamente a diario. Debemos reunirnos continuamente para animarnos y edificarnos mutuamente para que podamos convertirnos en el cuerpo de Cristo. Recientemente tuve una conversación con un amigo. Él ha estado pasando por un viaje teológico en el que está replanteándose gran parte de su educación en la iglesia y sus creencias sobre Dios. Hemos estado hablando sobre este viaje juntos. Le pregunté, le dije, oye, ¿qué estás haciendo en cuanto a la iglesia? ¿Eres parte de una iglesia? Él dice, no, porque ninguna de las iglesias a las que he ido cree en las cosas que yo creo. No se alinean completamente con todo lo que creo. Le dije, ¿y si no lo hacen? ¿Y si nunca encuentras una iglesia que se alinee completamente con tu teología? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el beneficio de ser parte de una iglesia? Incluso si no crees completamente en todo lo que ellos creen. Te animaría a que sigas siendo parte de la comunidad de Dios. Ofrécete en servicio a esa iglesia y permite que ellos también te sirvan a ti y a tu familia. Juntos somos un beneficio y sin embargo el enemigo no quiere nada más que alejarnos del pueblo de Dios.
He oído decirlo de esta manera: el primer paso lejos de Dios es un paso lejos del pueblo de Dios. Así que no abandones la práctica de estar juntos, de ser uno en Cristo. Uno de nuestros valores fundamentales aquí en New Life es que la vida es mejor juntos. Que eso sea cierto para todos nosotros, incluso cuando hay defectos, incluso cuando hay dificultades, incluso cuando hay personas estúpidas que hacen cosas tontas en la iglesia. Y eso sucede todo el tiempo. Sé parte de la comunidad de Dios. El enemigo quiere separarnos, quiere alejarnos unos de otros y quiere usar cualquier medio que pueda para alejarnos del amor de Dios. Todas esas cosas, como señala Juan 10:10, son para este propósito. Dice que el ladrón, es decir, Satanás, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo quiere robar, matar y destruir todo lo que te importa. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida. Que podamos mantenernos firmes en unidad unos con otros. Mantenernos firmes en la armadura de Dios para que podamos soportar esta batalla espiritual. Por último, que podamos experimentar el amor de Dios. Que podamos experimentar la bondad de Cristo, no en su fuerza, no en nuestra fuerza, sino en la suya. Así que luchamos en la fuerza de Dios, no en la nuestra. Luchamos en la fuerza de Dios. No confiamos únicamente en nuestra propia fuerza, sino que confiamos en la fuerza de Dios. Lo hacemos al conocer y reconocer nuestras propias limitaciones, al reconocer que no se trata de lo que ofrecemos. No se trata del hecho de que somos como el Capitán América, fuertes por nosotros mismos. No, se trata del hecho de que hemos sido cubiertos por la armadura de Dios, y es a través de su bondad, su fuerza, su protección que podemos soportar esta batalla. Hay una historia en el primer libro de Samuel que tal vez conozcas, la historia de David y Goliat. En la historia de David y Goliat, David es un joven, tal vez de 15 o 16 años. Él viene a traer suministros a sus hermanos que están en la línea del frente, mientras los israelitas se enfrentan a los filisteos. Y así, cada día sale este gigante llamado Goliat, y él básicamente les grita a los israelitas al otro lado del valle. Dice: oye, envíame a tu mejor guerrero y nos enfrentaremos uno a uno. El ganador se lleva todo. Y cada día nadie de Israel se enfrenta a él. Así que David se presenta en las líneas del frente y escucha esto. Y dice: ¿qué van a hacer ustedes al respecto? El rey Saúl dice: ¿quieres hacer algo al respecto? Y David dice: sí, haré algo al respecto. Entonces Saúl lo equipa con su armadura y lo cubre de pies a cabeza con armadura, algo similar a esto. Y David está agobiado por el peso de todo. Y dice: no necesito toda esta armadura. Goliat, mientras tanto, también está cubierto de pies a cabeza con armadura de bronce. Y David camina hacia el campo de batalla. Responderé a tu llamado, Goliat. Toma una honda y una piedra, y esto es lo que le dice a Goliat. Primera de Samuel 17, versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David dice: mi fuerza no es mía, no está en la armadura que llevo. No, mi fuerza viene de Dios. ¿Y qué hace él? Lanza esa piedra, golpea a David en la frente. Quiero decir, golpea a Goliat en la frente. Goliat cae al suelo. David se acerca, toma la propia espada de Goliat y le corta la cabeza con ella. Él se alza victorioso, no porque debería haberlo hecho, como nadie en la tierra habría adivinado que David derrotaría a Goliat. Y David por sí solo no podría, pero vino en el nombre del Señor, y nosotros también. Cuando entramos en esas batallas espirituales cada día, cuando nos despertamos por la mañana sabiendo que estamos en un campo de batalla espiritual, despierta sabiendo que no vienes en tu propia fuerza. Vienes en la fuerza del Señor de los ejércitos, el líder de los ejércitos del cielo. Es en su nombre y es en su fuerza que nos mantenemos firmes, no en la nuestra. Y así llamamos a Dios para hacer lo que no podemos hacer. Tengo un amigo, él estaba en el ejército como observador avanzado. Entonces, el observador avanzado, ellos iban delante de la infantería. Exploraban
y hacían reconocimiento de las posiciones enemigas. Llamaban a la artillería y a los ataques aéreos en ciertos lugares clave. Y aunque llevaban un arma, era más por propósitos defensivos que llevaban esa arma, porque por sí solos, si entran en contacto con el enemigo, es como si estuvieran ellos solos, tal vez con otra persona. Su fuerza no residía en los números, su fuerza residía en el hecho de que estaban en comunicación con el mando, que tenían la capacidad de solicitar ataques aéreos estratégicos y bombardeos de artillería. Tenían comunicación directa con la verdadera fuerza en el campo de batalla. Y somos como esos observadores avanzados. Avanzamos hacia las líneas de batalla, no con nuestra propia fuerza, sino que lo hacemos en conexión con Dios, sabiendo que a través de la oración podemos invocar el poder de Dios. Nos conectamos con su fuerza, no con la nuestra. Él es quien hace el levantamiento. Nosotros no lo hacemos por nuestra cuenta. Y así confiamos plenamente en Dios. Nos mantenemos firmes en su fuerza, no en la nuestra. Entonces, ¿cómo se ve para nosotros llevar esto a casa? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, nos ponemos la armadura de Dios cada día. Sí, es algo que llevamos constantemente como cristianos. Y sin embargo, es algo de lo que debemos ser conscientes diariamente. Que lo ponemos todos los días. Le pedimos a Dios: Dios, ¿me protegerías este día? Dios, ¿me guiarías este día? ¿Reinaría tu verdad suprema en mi vida? Y así realmente abrimos nuestra Biblia. Pasamos tiempo con Dios en su palabra, sabiendo que es su fuerza, no la nuestra. Y con eso en mente, quiero animarte a aplicar esto de 3 maneras. Número 1, y esto nos remonta a Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, versículo 17, leemos esto. Dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, contra los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Eso es justo ahí. Número 1. La primera forma en que podemos aplicar esto es guardar los mandamientos de Dios. Obedecer. En el capítulo 15 de Juan leemos sobre la vid y los sarmientos. Y Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Si permanecen en mí y yo en ustedes, harán grandes cosas. Si permanecemos en Él, ¿cómo permanecemos en Él? Guardamos sus mandamientos. Permanecemos en Cristo. Cristo dice: separados de mí no pueden hacer nada. Así que guardamos los mandamientos de Dios, los seguimos, permanecemos en Él, permanecemos en su palabra, nos sometemos continuamente a Dios. La segunda es guardar el testimonio de Jesús. Por eso es tan vital que estemos aquí juntos como iglesia, porque no podemos guardar el testimonio de Jesús por nosotros mismos. Escuchamos testimonios como los que acabamos de oír hace unos minutos en esos videos. Escuchamos los testimonios de otros y nos sentimos animados, nos edificamos con ellos, compartimos la bondad de la comunidad y así nosotros mantenemos la historia de Jesús viva y bien en nuestras vidas. Continuamente compartimos nuestra propia historia con otros también, con zapatos adecuados para la disposición de compartir el Evangelio de la paz. ¿Continuaríamos compartiendo el testimonio de Jesús entre nosotros y recibiríamos el testimonio de Jesús de otros también? Y por último, volviendo a Efesios 6, orando en todo momento en el Espíritu con toda oración y súplica. Con ese fin, mantente alerta con toda perseverancia, haciendo súplica por todos los santos. Oraríamos continuamente en el Espíritu, sabiendo que nuestra fuerza viene de Dios solamente y no de nosotros mismos. Así que guardamos sus mandamientos, guardamos su testimonio y mantenemos la oración. Oremos. Padre Dios, ¿podrías ayudarnos, Señor, a ponernos la armadura? Dios, para soportar esta batalla, para mantenernos firmes en tu fuerza, en tu protección. Dios, no en nuestra propia fuerza, no en nuestros propios medios, no en nuestra propia sabiduría, sino Dios, a través de ti y solo de ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.